Hermanos queridos y hermanas queridas, que el Señor les bendiga. Les saluda el pescador. En este día yo tengo una palabra para compartir porque siento en mi corazón de que hay una profunda preocupación y un temor en muchas personas que van a estar recibiendo este audio. Los temores pueden tener muchas razones. El temor a perder un trabajo, el temor a perder a un ser querido que está debatiéndose en una sala de terapia intensiva o en un quirófano. El temor por algún familiar que hace mucho que no saben nada y están pensando que quizás le haya pasado algo malo. El temor de tener algún familiar en la prisión y no saber cómo seguirá la historia. El temor de no saber qué nos depara el mañana con un mundo que cada día se desploma en pedazos. El temor a ese futuro tan oscuro y tan sombrío que muchas veces uno no sabe qué va a pasar mañana o qué va a pasar dentro de 5 minutos. Este audio está llegando a países donde el día a día es una lucha, donde las manifestaciones violentas, las guerras, las protestas, las luchas, son algo que ponen en alarma a más de uno y ya casi nadie duerme, porque hay temor. El temor a que todo termine cuando un loco apriete un botón, un temor a que se desate una guerra y aquellos que tienen hijos en edad de ser llamados o convocados al ejército les sean arrebatados de la casa para ir a una guerra que no provocaron, una guerra que no tiene nada que ver porque se juegan otros intereses en las altas esferas políticas y religiosas. El temor tiene muchos tentáculos, pero cualquiera sean las razones, Dios no nos creó para vivir con temor. Cuando el Señor puso a Adán y a Eva en el paraíso, no existía el temor porque Adán convivía con los animales, con las bestias salvajes y no tenía temor de que le hicieran daño. Había una paz y una armonía entre el hombre y los animales que no tenía de qué temer. Hoy en día el hombre tiene temor a todo porque no solamente los animales dañan al hombre, el hombre daña al hombre también. Y se hacen daño con el odio, con las venganzas, con el ajuste de cuentas. El hombre está constantemente viviendo en un círculo de temor. El temor se ha hecho tan común que muchos no se dan cuenta, pero están viviendo al ritmo que marcan los temores. Hay gente que a cierta hora ya no puede salir, hay gente que se apresura a volver temprano a su casa, hay personas que tienen que pedirle a algún familiar que los espere en la parada del colectivo para acompañarlos a casa, porque ya nadie puede caminar solo por las calles de noche por temor a un asalto. Y así un montón de cosas. Pero hay un temor que es el temor más fuerte. Es el temor a perder un ser querido. Es el temor a esa pérdida que le llamamos irreparable cuando alguien a quien amamos se está despidiendo. Y ahí es cuando muchas veces nosotros nos acordamos de Dios, porque cuando las cosas van bien, pensamos que la vida es una fiesta, que la vida es pasarla bien y disfrutarla, y nadie se acuerda de Dios. Pero cuando tenemos que esperar que salga el médico y nos diga cómo salió la operación y si hay oportunidad de que se recupere o no, nos acordamos de Dios y pedimos: Señor, ayúdame, por favor, voy a portarme bien, no voy a volver a hacer lo malo, no voy a volver a cometer los pecados que he venido cometiendo, no voy a ser atrevido, no voy a ser soberbio, no voy a ser orgulloso, no voy a mentir, no voy a hacer esto. Y empezamos a hacer un montón de promesas tratando de alguna manera de convencerlo a Dios de que nos haga un favor. Y esa actitud a Dios no le gusta. A Dios no le gusta, es horrible buscar a Dios cuando las cosas te van mal y cuando todo te va bien, olvidarte de Él. Ese tipo de desprecio ni a los seres humanos nos gusta. Que nos busquen cuando solamente las cosas estén mal
Y cuando andan bien ni se acuerdan de siquiera llamarnos o preguntar cómo estás. Y si a nosotros eso nos duele, imagínate cómo le duele a Dios cuando pasando momentos lindos de prosperidad, de salud, sales con tus amigos, con tus amigas, vas a las fiestas familiares, te diviertes, hablas un montón de cosas inapropiadas, te burlas y nunca está Dios en tu vida. Y cuando vas a reposar no tienes tiempo ni de decirle gracias, Señor, por este día, porque tal vez estás tan alcoholizado, tan alcoholizada, o tal vez drogado o drogada, que ni siquiera te acuerdas de decirle gracias, Señor, y aún no sabes si vas a despertar. Pero cuando las cosas están mal y cuando los médicos dicen ya no podemos hacer nada, viene a nuestra mente y a nuestro corazón el Dios de los milagros, el Dios que todo lo puede, y de hecho lo puede. Dios lo puede hacer porque dice que Dios es grande en misericordia. El pueblo de Israel se apartaba una y otra vez, pero cada vez que volvía a Dios y le pedía misericordia, Dios manifestaba su amor y su misericordia, porque Dios es así. Lo más triste es que el día que te encuentres con tu propia muerte y no hayas estado a cuenta con Dios 5 segundos antes de morir, en el momento de morir, si no estás a cuenta con Dios, te perderás para siempre. Y eso es lo peor de todo. Milagros Dios los hace todos los días. ¿Sabe lo que me dijo el Señor? Los milagros yo los hago con un destello de mi gloria. No cuesta nada hacer milagros. Lo que me importa es salvar las almas, porque las almas son mías, dice el Señor. Y Satanás las ha engañado, haciéndole creer que hay 1000 caminos para llegar al cielo, cuando Dios dijo que solo existe uno, y ese uno es Jesucristo de Nazaret. Eso es lo más triste, morir sin Cristo. No importa en quién hayas puesto tu fe en la vida, si no fue en la persona correcta, no te salvarás. Jesús dijo categóricamente: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Y no hay lugar para discutir esto. Jesús es el camino, es el único mediador, no hay otro, nadie más. No hay pastores, ni evangelistas, sacerdotes, curas, obispos, ni siquiera el Papa, ni María, ni ningún santo apóstol, ni Pedro, ni Juan, ni Lucas. Nadie puede intermediar entre Dios y los hombres, solo Jesucristo. Y cuando no vamos por ese camino, la muerte nos va a arrebatar el alma y la arrojará en las profundidades del infierno. Pero cuando tenemos a Cristo en el corazón, somos librados del temor a la muerte propia y también a la muerte de nuestros seres queridos. Y hoy yo te quiero compartir una palabra para que veas que no solo a nosotros nos toca pasar por el valle de sombra y de muerte, de tener miedo a las malas noticias, a esa llamada, a esa salida silenciosa del médico, a ese papel con el resultado de la biopsia o del análisis y el corazón parece que se detiene. Esto no es de ahora, esto ha sucedido siempre. La palabra del Señor hoy para ti está en Lucas capítulo 8 y en el versículo 49 hay una historia que yo te quiero compartir. Lucas 8:49. Estaba hablando aún, se refiere a Cristo, cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le dijo: no temas, cree solamente y serás salva. Hermanos queridos y hermanas queridas, amigos, Jesús le habló directamente a este hombre que había sido fulminado por una mala noticia. Él le habló directamente y le dijo: no temas. ¿Por qué? Porque Jairo había recibido la peor noticia que puede recibir a un padre. Su hija había muerto. Lo más normal es que los hijos entierren a los padres, pero aquí estaba pasando algo anormal. Había un padre que recibe la noticia de que su hija
había muerto, y él, cuando salió a buscar a Jesús, su hija estaba agonizando, pero estaba viva, y él sintió no solo temor, sino se sintió culpable por haberse demorado, por no haber salido antes, por no haber corrido y no haberlo llevado a Jesús a tiempo para salvar a su hija. ¿Cuántas veces nos culpamos por la pérdida de seres queridos y decimos, si yo hubiese sabido antes, o yo hubiera llevado antes, o si yo hubiera llamado antes a tal médico? Y nos empezamos a echar la culpa por las cosas que pasan. Y Jesús nunca le dijo a Jairo, por culpa tuya tu hija murió porque llegaste tarde. Encima la multitud apretaba y no podía caminar rápido. Y además de todo, una mujer lo detiene porque fue sanada, y Jesús quería saber quién lo había tocado, y se demora el Señor. Así que era como para decirle también, Señor, también tú te demoraste porque te pusiste a hablar con la mujer, te pusiste a pedirle testimonio, y yo te estuve diciendo que mi hija se moría y te demoraste. Me demoré yo, te demoraste vos, Señor. Y empezamos. Cuando hay temor, queremos echarle la culpa a todo. Cuando sucede una cosa tan triste como la muerte de alguien, pretendemos culpar, hasta a Dios lo culpamos. Pero Jesús no dejó que Jairo se derrumbara. Cuando Jesús oyó lo que le acababan de decir, no molestes más, porque a veces pensamos que a Dios le molesta que le pidamos. Hay gente que cree eso. Y esta persona le dijo a Jairo, no molestes. Esa persona, que no sabemos quién es, tenía la extraña idea de que Dios se molesta cuando se le pide favores o misericordia. Yo tenía una amiga en Chile y yo le decía, si estás pasando por situaciones difíciles, tenés que buscar a Dios. Y ella me dijo, no quiero buscar a Dios porque Dios está ocupado en cosas más importantes que las cosas que yo le puedo pedir. Lo mío no es nada frente a la guerra y frente a un montón de cosas. Yo no quiero molestar a Dios. Dios tiene cosas más importantes que atender que escucharme a mí. De eso te estoy hablando. Dios nunca va a dejar de escucharte, y Dios nunca va a dejar de prestar atención a todo lo que te pasa. Dios está interesado en tu vida. Y Jairo recibe la peor noticia. Dicen que para la muerte no hay remedio. Y Jairo agachó la cabeza y seguramente comenzó a llorar, porque había terminado la historia ahí. Su hija había muerto, él no llegó a tiempo con Jesús, se acabó, era el fin. Entonces Jairo pensó que solo le quedaba regresar para velar y enterrar a su hija, pero Jesús le dice, no temas, cree solamente, tu hija será salva. La palabra de Cristo cambia todo. La palabra de Cristo cambia la muerte en vida. La palabra de Cristo transforma todo. Y hoy tú estás recibiendo esta palabra y te dice el Señor, no temas, mamá, no temas, papá, no temas, solo tienes que creer en lo que te estoy hablando. Tu hijo, tu hija, ese pariente que hoy se debate entre la vida y la muerte, se salvará. Voy a hacer una obra que aun cuando la contaren no la podrán creer. Hoy el Señor extiende su mano como extendió cuando llegó a la casa de Jairo, y extendió la mano, tomó a la niña de la mano y le dijo, a ti te digo, niña, levántate. ¿Por qué él dijo a la niña, duerme? Porque para Dios la muerte es solo dormir. Para nosotros es el final. Para Dios es el comienzo. Porque Dios es la vida. Y Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero tienes que creer. Él le dijo a Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Amigo y amiga, ¿estás creyendo hoy? ¿Estás creyendo que esta palabra es para tu vida y que ese ser querido que está luchando allí vivirá? Sí, Él vivirá, porque grande es el Señor, creador del universo, para darle vida y vida en abundancia. Y yo voy a estar orando y quiero que me respondas a través de un mensaje y me pidas por quién quieres que esté orando, y yo te voy a enviar un audio orando por la persona por la que me pides oración, nombrándola y todo. Y voy a orar y un milagro va a suceder. Que Dios te bendiga. Te saluda el pescador y te dice de parte de Dios, no temas. Cree solamente, el milagro sucederá.